de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional y también de Acción Democrática. Hablamos del salario y ahora hablamos un poco de la política, de cómo está el escenario para el 25 de mayo. Estamos a menos de 25 días ya de este proceso. Abstención, un tema clave que hemos desarrollado y también vamos a hablar un poco más en este bloque, pero el tema de la unidad también es importante. Y antes de ir a la pausa hablábamos de las listas, de esa asamblea que va a ser clave porque es la asamblea que va a discutir la reforma constitucional, que puede tener allí, por supuesto, un papel fundamental en ese trabajo que detallaba nuestro invitado, que no ha sido posible en esta asamblea, porque la correlación de fuerzas es 90-10. Entonces, ser oposición... No, 93-7. Bueno, que mucho peor. Mucho peor. En ese caso, la realidad de la oposición hoy, el planteamiento para cambiarla debería ser, entendiendo que la elección del Parlamento favorece las coaliciones, favorece el cociente, las mayorías, y que el 2020, precisamente con un resultado sin una brecha tan grande, porque en ese escenario el gobierno se llevó el 90% de la asamblea sin el 90% de los votos. Y hoy, el 25% de los votos se quedó con el 93% de la asamblea, es la realidad, porque un sector de la oposición decidió no ir a votar. No ir, pero otros tampoco decidieron ir juntos. Y esa es una realidad con la que hoy nuevamente pero se ahora convive. ahora el mal Ahora el mal es un poquito menor, ¿no? Ahora ese sector de la oposición decidió participar y están participando, pero no son capaces de juntarse con la oposición que hace vida en la Asamblea Nacional, que ya tenemos una experiencia ya adquirida, que hemos además asumido esos espacios de oposición siendo una minoría evidente, pero a pesar de eso hemos sobrevivido y seguimos levantando la voz y dejando constancia de nuestras posiciones de oposición bien marcadas frente al gobierno, a pesar de que ellos digan lo contrario. Lo que pasa es que nosotros nos hemos montado en agendas golpistas, nos hemos dicho que hay que matar a Maduro y guindarlo en la Plaza Bolívar para después porque pierda o gane una elección. Entonces, bueno, mientras no seamos capaces de construir una solución que para que el que pierda la elección pueda permanecer en Venezuela, pueda continuar teniendo representación en el Parlamento y pueda continuar conviviendo entre venezolanos, no podremos construir una realidad en la que todos los venezolanos podamos existir en el mismo escenario. Nosotros creemos que esto es un poquito mejor, bueno, porque ahora están participando. Lastimosamente no pudimos construir en todas partes una alternativa unitaria para todas las gobernaciones y mucho menos para la Asamblea Nacional, pero la gente con su voto construye su propia unidad, construye su propia realidad. Lo digo yo por el tema de Mérida, donde vengo yo de candidato a la Asamblea Nacional encabezando la lista del Estado de Mérida, alrededor de la candidatura del compañero Alcides Monsalve, que fue alcalde de la ciudad de Mérida, del municipio Libertador y de la ciudad de Mérida. Se ha construido una alternativa unitaria que han construido los propios merideños a su medida, con el acompañamiento del alcalde Lisandro Segura, en el caso del municipio Alberto Adrián en el Vigía, con el acompañamiento de varios alcaldes de las distintas regiones del Estado, y además con el acompañamiento del liderazgo local y con el acompañamiento de los actores vivos de la vida merideña, los actores de la universidad, los trabajadores de la universidad, los trabajadores de la salud, los profesores universitarios, que se incorporan cada día más a un proceso que cada día convoca más a la gente a votar y que pareciera que vamos a derrotar definitivamente a la abstención. El primer reto es derrotar definitivamente la abstención y luego convertirnos, como nos estamos convirtiendo en Mérida, en el centro de la unidad de la oposición para derrotar un gobierno malo, que es tan malo, que sacaron al gobernador en ejercicio, lo sacaron e inventaron un candidato que nadie sabe de dónde salió. Entonces, ese candidato, como no lo conoce la gente, ellos creen que puede ser mejor que el gobernador que ya lo conocía, que es muy malo también. Entonces, bueno, frente a esa realidad nos estamos enfrentando y pareciera que la estamos derrotando. Ese tema de la abstención, ustedes están viendo en la calle entonces que no, históricamente, ojo, las elecciones regionales tienen una participación en torno al 40%. Algunas encuestadoras hoy hablan de una participación que puede ser entre ese número, entre el 30, el 45, algunos son un poco más optimistas. Algunos son más optimistas y hablan hasta del 55% de participación, lo que sería muy bueno claro, para el país y para la oposición, pues a la medida en que crece la participación, el chavismo no crece. Nadie amanece hoy descubriendo que Maduro es muy bueno y que a partir de mañana va a votar por Maduro. Todo lo contrario, ellos tienen una panela de jabón que cada día se les va agotando y cada día tienen menos. En la medida que van usando el jabón se les va agotando, cada día tienen menos electores. Entonces ellos con los mismos electores o con menos electores no van a poder ganar frente a mayor participación. Mientras la gente más participe, y la otra cosa, la gente está hoy en el dilema, Carlos, de si va a decidir entregarle las gobernaciones y después las alcaldías y los consejos municipales a un gobierno que te dice que va a establecer un gobierno comunal por vía de reforma constitucional. Si le van a entregar la mayoría de esa Asamblea Nacional, claro, que le va a corresponder discutir esa reforma constitucional a un gobierno que tiene una propuesta de Estado comunal en la calle.
pero frente a eso hay también una campaña que le dice a la gente, bueno, no votes, porque hasta que no se resuelva el 28 de julio aquí no hay condiciones. El 28 de julio se resolvió, tanto que hay un tipo despachando en Miraflores y otro que está en el exilio. Bueno, el 28 de julio se resolvió, si no se ha enterado que eso se resolvió, hace rato que está resuelto, porque no construimos, como decía, una ruta para que el que pierda la elección no tiene por qué terminar preso, muerto o exiliado. Porque esa oposición no entendió que era indispensable construir unas condiciones para la convivencia postelectoral, ganes o pierdas la elección. En el caso de la unidad que no se logró, aunque hoy hay tiempo todavía, ¿no? Todavía estamos a tiempo. Estamos a tiempo de terminar de recomponer, además que ya precariamente, porque estamos en una elección de un mes de campaña apenas. Menos de 25 días ya. Y ya la campaña empieza a despuntar y ya empiezas a encontrarte cuáles son las realidades que tienes enfrente. Y ya pareciera, por lo menos como te digo yo en el tema de Mérida, que la candidatura de Alcides Monsalve es la única candidatura que puede derrotar al candidato del gobierno, que puede derrotar al candidato de Maduro. Sería una irresponsabilidad de los otros candidatos no recogerse y apoyar a Alcides Monsalve en el caso de Mérida para construir una opción opositora que derrote definitivamente a Maduro y a su candidato en el Estado de Mérida. Claro, pero esa es la realidad de Mérida, donde pudiera ser una candidatura que, bueno, que tiene un soporte político y un soporte de apoyo popular, pero hay otros estados donde, por ejemplo, el caso Miranda, bueno, está para cualquiera, por decirlo de alguna manera. Yo siento que la gente alrededor del voto va a construir su propia unidad. Y alrededor de la gente, el día que vaya a votar decide que la gente sabe y siente quién es el que puede derrotar al del gobierno. Y la gente va a salir a votar por eso y la propia gente se va a decantar. Si la clase política no es capaz de decantarse entre los distintos candidatos y entender que hay una realidad que pudiera ser mayoritaria y que pudiera derrotar al gobierno, la gente lo va a decidir el día de la elección. Nosotros en el caso de Miranda estamos proponiendo la candidatura del compañero Negal Morales, que además es un dirigente de tradición mirandina, que es un nombre que pues, estamos poniendo, ingeniero que estamos poniendo a la orden de todos los mirandinos, y además que tiene una experiencia importante, y creemos que además viene de ser un dirigente calificado de AD que está poniendo su nombre al servicio de los mirandinos. No es un nombre nuevo que está apareciendo de la noche a la mañana, no es un advenedizo, estamos en presencia de una persona preparada y con trascendencia y conocimiento del Estado Miranda que le permitirá hacer una excelente gestión. Claro, y esas realidades viendo el único caso de excepción en todo el país ha sido Nueva Esparta, ¿no? Donde se ha logrado la unidad perfecta. Nueva Esparta y Cojedes. Y Cojedes, correcto, también, Alberto Galindo. Bueno, pero ahí tenemos también la presencia de dos gobernadores ya en ejercicio que admitieron que en el caso del gobernador Manuel Rodríguez ya había sido el candidato de la Alianza Democrática, fue electo con los votos de la Alianza Democrática en el 21 y ahora aceptó los apoyos de la otra alianza de oposición. Que había en el caso del gobernador Galíndez fue al revés. El gobernador Galíndez fue electo por la Mesa de Unidad Democrática, pero admitió el apoyo de todos los otros actores de las otras alianzas, especialmente de la Alianza Democrática, actuando inteligentemente e intentando construir ambos una opción de oposición ganadora en ambos estados. No fue así en el caso de Barinas y en el caso del Zulia, lastimosamente, y bueno, hay candidaturas divididas en esos dos estados donde había también gobernadores de oposición. Bien, vamos a revisar la participación de la audiencia, los mensajes que nos han enviado a través de Telegram. Recuerden, @primerapagina.gb. Por acá Manuel Salinas nos escribe: de nada vale el aumento de salario si el gobierno no frena la especulación del dólar y la que tienen los comerciantes con los precios de los alimentos. Por eso y los yo hablaba no de aumento nominal del salario, hablaba de un aumento de la capacidad de compra del salario, pero no tiene ningún sentido, como bien dice el televidente, en incrementar nominalmente el salario si la capacidad de compra de ese salario se diluye y se convierte en sal y agua por el hecho del incremento de la inflación. Por acá José Luis Quintero nos escribe: buenos días, pregúntale al señor Oscar por qué no se impulsa una ley en la Asamblea para que se exonere la tercera edad para la compra de medicina y pago de servicios, así como otras cosas, porque si el dólar sigue subiendo desaparecerá el salario y no hay cálculo para las prestaciones. La propusimos, pero no pasó porque somos apenas el 7% de la Asamblea Nacional, por eso es que tenemos que salir a votar este 25 de mayo para que nos convirtamos en la nueva mayoría de la Asamblea Nacional y que esas propuestas de esas características puedan ser aprobadas por la mayoría de oposición que seremos a partir del 25 de mayo. José Peña por acá, buenos días. Mi pregunta al invitado: ese anuncio no hablaron de los jubilados, este gobierno se escuda en las sanciones y es mentira. Sí, el gobierno dice que le subió $5 en el bono a los jubilados. Estamos diciendo que no ha habido aumento de salario, lo que hubo fue aumento del bono de guerra, que ha pasado a convertirse en el principal ingreso de la gente. Pero José Peña dice por aquí que los participantes de esas elecciones le están haciendo el juego al gobierno. Bueno, yo quiero que el señor Peña me diga quién es el que incrementó el salario ayer. Entonces, si nosotros no estuviéramos en la Asamblea Nacional y no tuviéramos la capacidad de poder decir lo que estamos diciendo que no ha habido aumento de salario, que estamos en contra de ese aumento del bono porque es insuficiente y porque no incrementa el salario. El aumento del bono no es aumento de salario.
Por acá Alex Seijas también nos escribe: buenos días, señor diputado, por favor interceda por los pensionados, que somos los más afectados por los bajos ingresos que percibimos, bien sea por vía de bonos o por vía de sueldo. Con esos ingresos no podemos vivir. Incluso cuando se aprobó la ley de pensiones, que aún no termina de aplicar, de contribuciones especiales, que es la ley que presuntamente era para atender los pensionados, que hasta el día de hoy no termina de aplicarse y no termina de incrementarse los ingresos que se le deben otorgar a los pensionados. El gobierno está en mora en el concepto de esa ley, y es indispensable que esa ley, que fue aprobada por la Asamblea Nacional, se empiece a aplicar lo más pronto posible por el Ejecutivo Nacional. Pero se está cobrando al sector privado. Se le está cobrando al sector privado y no se ha incrementado las pensiones tal cual como se ha ofrecido para los trabajadores. Por acá también nos escribe otro usuario, Manuel Santiago: por favor, pregúntele al invitado, ¿recuerda usted que el país vive una situación de sanciones y bloqueos económicos porque no hay acuerdos en la Asamblea Nacional para que exija al gobierno la eliminación de los bonos, sumarlo al salario mínimo? Dice por acá. Hemos fijado posición frontal contra el tema de las sanciones del gobierno de los Estados Unidos, hemos fijado una posición frontal contra el tema del bloqueo económico contra Venezuela, pero no podemos aceptar que el tema de las sanciones y el bloqueo sea un pretexto para que no se incremente el salario de los trabajadores. Rodolfo José Bastardo por acá: saludos, pregúntale al invitado por qué no se logró la unidad, se siguen mostrando ante el país como unos propios alacranes, pareciera que le asiguen el juego a María Corina, que participan divididos para después salir desconociendo los resultados de la paliza electoral del PSUV. Todo lo contrario, hemos demostrado que hay sitios donde se ha podido construir la unidad, hay otros sitios donde no, y en donde hemos logrado construir una unidad más o menos confiable, como es el caso de Mérida, el caso de Nueva Esparta, el caso de Cogede, será posible tener un gobernador de oposición. Bien, gracias por acompañarnos esta mañana, 8:06. Gracias como siempre a quienes participan también en las redes sociales, @Globovisión, @Primera Página. Oscar Ronderos con nosotros en estudio, diputado de la Asamblea Nacional. Gracias. Y candidato también, bueno, en la lista del Estado de Mérida. Sí. Por la Alianza Democrática, ¿cuántas organizaciones? Con 15 organizaciones que nos postulan. En el caso de Mérida. La lista nacional de la Alianza son 14 organizaciones políticas. A la pausa y seguimos con más.